La vida de Rafael siempre había estado definida por el trabajo duro y la dedicación. De joven, era conocido por su impulso implacable y su inquebrantable sentido de responsabilidad. Estas cualidades solo se fortalecieron después de convertirse en padre. Cuando su esposa falleció inesperadamente, el mundo de Rafael se derrumbó, dejándolo para recoger los pedazos y criar a su hijo Rocky por su cuenta. Rocky tenía 18 años cuando su madre falleció. Al borde de la adultez, era lo suficientemente mayor para entender el peso de su pérdida, pero lo suficientemente joven para seguir dependiendo de su padre para orientación y apoyo. Rafael se volcó en ser tanto padre como proveedor, trabajando largas horas para asegurar que Rocky pudiera continuar su educación y tener un futuro estable. En esos 2 años después de la muerte de su esposa, Rafael raramente pensaba en sus propias necesidades. Su enfoque estaba únicamente en Rocky. La casa, que antes estaba llena de calidez y risas, ahora se sentía fría y vacía. Las comidas eran silenciosas, con ambos, padre e hijo, perdidos en sus pensamientos. Las noches eran más solitarias, y los fines de semana se hacían largos sin las salidas familiares que antes disfrutaban. Pero la vida tiene una manera de seguir adelante, incluso cuando el corazón se resiste. A los 44, Rafael comenzó a contemplar la idea de tener compañía de nuevo. No buscaba el amor. No exactamente. Quería a alguien con quien compartir sus días. Alguien con quien hablar cuando el silencio en la casa se volvía insoportable. Fue entonces cuando conoció a Tina. Tina era todo lo que Rafael no había pensado que necesitaba. Era vibrante, llena de energía, y tenía una manera de hacer que incluso las conversaciones mundanas se sintieran emocionantes. A los 32 años, ella era más joven que Rafael, pero su madurez y calidez hacían que la diferencia de edad fuera irrelevante. Se conocieron en una cena de amigos, donde la risa de Tina llenaba la habitación. Rafael, inicialmente dudoso, se sintió atraído por ella. Al final de la noche, estaban sumergidos en una conversación, y Rafael no podía recordar la última vez que había sonreído tanto. Su noviazgo fue lento y cauteloso. Rafael tenía en cuenta los sentimientos de Rocky, sabiendo que introducir a alguien nuevo en sus vidas podría ser complicado. Pero Tina hizo un esfuerzo por cerrar la brecha. Cuando conoció a Rocky por primera vez, se acercó a él con amabilidad y paciencia, percibiendo su vacilación. Rocky. 20. Estaba. Era protector con su padre. Un testigo había presenciado El de dolor Rafael. socavó su fuerza. La idea de que alguien más entrara en sus vidas se sentía ajena, casi intrusiva. Pero el interés genuino de Tina por conocerlo consiguiendo lentamente derribó sus barreras. Ella lo animaba a concentrarse en sus estudios, a menudo preguntando sobre sus proyectos y metas universitarias. Ella incluso En uno de intentó sus partidos de baloncesto, animar. gritando más fuerte que nadie en las gradas. En unos pocos meses, Tina se convirtió en una parte permanente de su hogar. Rafael le propuso matrimonio durante una cena tranquila, y ella dijo que sí con lágrimas en los ojos. Pequeño e íntimo. Asistieron solo amigos cercanos y familiares. Rafael sintió un renovado Una sentido de esperanza, creyendo que finalmente había encontrado una forma de reconstruir su vida. Pero bajo la superficie de esta nueva felicidad, algo más oscuro se estaba gestando. Los sentimientos de Rocky hacia Tina comenzaron a cambiar de maneras que no podía comprender completamente ni controlar. Al principio, admiraba su belleza y carisma. Ella era diferente a cualquier persona que él hubiera conocido. Segura de sí misma, amable y cautivadoramente natural. Se encontró observándola más de cerca, notando la forma en que se colocaba el cabello detrás de la oreja, o cómo su risa iluminaba una habitación. Lo que comenzó como una admiración inocente rápidamente se convirtió en algo más. Rocky comenzó a buscar momentos a solas con Tina, bajo el pretexto de una conversación casual. Se quedaba en la cocina mientras ella cocinaba, ofreciéndose a ayudar incluso cuando no era necesario. Hacía excusas para sentarse junto a ella durante las noches de cine, su brazo rozando el de ella accidentalmente. Tina notó su atención, pero al principio la desestimó. Supuso que era una fase, la admiración de un joven por su madrastra. Pero a medida que pasaban las semanas, la energía entre ellos se volvió más intensa. Los cumplidos de Rocky se hicieron más audaces. Su mirada se demoraba un poco demasiado. Decía cosas como, «Te ves impresionante hoy», o «Puedo ver por qué mi papá se enamoró de ti». Tina comenzó a sentirse incómoda, pero no sabía cómo abordarlo. No quería causar tensión en la familia, especialmente después de que Rafael había trabajado tanto para unirlos. Así que lo ignoró, esperando que pasara. Pero los sentimientos de Rocky no desaparecieron, se intensificaron. Una noche, mientras Rafael trabajaba hasta tarde, Tina y Rocky se encontraron solos en la sala de estar. Estaban viendo una película, con la habitación tenuemente iluminada. Rocky se volvió hacia ella durante un momento de silencio, y dijo,
Eres la mujer más hermosa que he visto. Tina se quedó paralizada, sin saber cómo responder. Rocky, eso es dulce, pero lo digo en serio. Él interrumpió. Eres increíble. No puedo dejar de pensar en ti. El corazón de Tina se aceleró. Sabía que esto cruzaba una línea, pero una pequeña parte de ella se sintió halagada. Había pasado mucho tiempo desde que alguien la miraba como lo hacía Rocky, con pura admiración sin filtros. Contra su mejor juicio, no lo rechazó tan firmemente como debería haberlo hecho. Ese momento marcó el comienzo de su vínculo prohibido. Lo que siguió fue una serie de encuentros cada vez más intensos. Al principio fue sutil, un roce prolongado, una mirada que duró demasiado. Luego se volvió más evidente. Rocky encontraba excusas para estar solo con Tina siempre que Rafael no estaba en casa. Rozaba su mano con ella al pasar, su mano demorándose en su cintura. Tina, atrapada en un torbellino de culpa y deseo, luchaba por resistir. Se decía a sí misma que estaba mal, que tenía que parar, pero no podía negar la emoción que sentía en esos momentos robados. Rafael, ocupado con el trabajo, permanecía ajeno, confiando completamente tanto en su esposa como en su hijo. La aventura se intensificó una noche cuando Tina y Rocky compartieron una botella de vino, mientras Rafael trabajaba hasta tarde. El alcohol disminuyó sus inhibiciones, y antes de darse cuenta, su conexión cruzó un punto de no retorno. Desde esa noche, su relación se volvió física, un secreto ilícito que ambos sabían podría destruir a su familia. Justificaron sus acciones de maneras retorcidas. Tina se dijo a sí misma que Rafael había estado distante, que merecía sentirse deseada. Rocky se convenció de que sus sentimientos por Tina eran genuinos, que su conexión estaba destinada a ser, pero los secretos tienen una manera de salir a la luz, sin importar cuán cuidadosamente se guarden. El vínculo que Tina y Rocky habían construido no solo era prohibido, era una bomba de tiempo. Una que pronto estallaría con consecuencias devastadoras. La rutina de Rafael rara vez cambiaba. Era un hombre de hábitos. Salía de casa temprano cada mañana y regresaba tarde en la noche, sus días consumidos por largas horas de trabajo. Como jefe de obra, su trabajo era exigente y físicamente agotador, pero se enorgullecía de proveer a su familia. No tenía razones para dudar de la paz y armonía que creía existía dentro de las paredes de su hogar. Pero Rafael no estaba completamente ajeno. Con el tiempo, comenzó a notar cambios sutiles en la dinámica entre Tina y Rocky. Al principio, eran las cosas pequeñas. Miradas intercambiadas durante la cena que tardaban un momento demasiado, o la forma en que la risa de Tina parecía un poco demasiado brillante cuando Rocky hacía un chiste. Lo atribuyó al esfuerzo de su hijo por vincularse con su madrastra, algo que él había deseado. Sin embargo, las rarezas comenzaron a acumularse. Había momentos en que Rafael entraba en una habitación y sentía un cambio de energía, como si una conversación se hubiera detenido abruptamente. Tina y Rocky actuaban de manera excesivamente casual. Sus voces eran forzadas y sus movimientos demasiado deliberados. Una vez, Rafael llegó a casa antes de lo esperado y encontró a Tina y Rocky sentados juntos en el sofá, con los rostros enrojecidos. Tina afirmó que habían estado viendo una película de terror, pero la tensión en la habitación era palpable. Aún así, Rafael desestimó estos incidentes. Él confiaba en Tina, y Rocky era su hijo, su sangre. La idea de traición, especialmente una tan profunda, era impensable para él. Luego llegó el día que destrozaría para siempre las ilusiones de Rafael. Era un viernes, y Rafael había planeado trabajar hasta tarde finalizando un gran proyecto. Pero una repentina tormenta obligó a cerrar el sitio temprano, permitiéndole llegar a casa a media tarde. No llamó para informar a Tina, queriendo sorprenderla con flores y una botella de vino. Al entrar en la entrada, Rafael notó el coche de Rocky estacionado afuera. Esto le pareció extraño, ya que Rocky debería haber estado en la universidad. Descartando el pensamiento, entró a la casa en silencio, esperando sorprender a Tina con su sorpresa. La casa estaba inusualmente silenciosa. Rafael entró en la sala y dejó las flores sobre la mesa. Mientras se dirigía hacia las escaleras, escuchó risas leves provenientes de la dirección de la habitación de Rocky. Frunció el ceño. Rafael subió las escaleras cautelosamente, sus botas de trabajo amortiguando el sonido de sus pasos en el suelo alfombrado. Cuanto más se acercaba a la habitación de Rocky, más claras se volvían las voces. Su corazón comenzó a latir rápidamente, aunque no sabía por qué. Cuando llegó a la puerta, estaba entreabierta. Miró adentro y se paralizó. Allí, en la cama de Rocky, estaban Tina y Rocky,
ambos completamente desnudos, enredados en los brazos del otro. Se estaban riendo. Su intimidad era evidente. La visión de Rafael se nubló con rabia e incredulidad. Por un momento, no pudo moverse, su mente esforzándose por procesar la escena ante él. Pero luego, una fría y calculada claridad se asentó sobre él. Se alejó de la puerta en silencio, su rostro en blanco, pero sus pensamientos caóticos. No irrumpió, no gritó, ni los confrontó. En cambio, se dio la vuelta y bajó las escaleras, con las manos temblorosas mientras se aferraba a la barandilla. Afuera, la lluvia había cesado, dejando el aire denso con humedad. Rafael se sentó en su camioneta, respirando de manera superficial e irregular. La traición dolió más de lo que jamás pensó posible. Esto no era solo una traición de confianza, era una profanación de su familia, una herida que nunca podría sanar. Para cuando Rafael regresó a la casa, Tina y Rocky actuaban como si nada hubiera pasado. Rocky lo saludó casualmente, preguntando por qué había llegado temprano. Tina bajó las escaleras, su sonrisa cálida pero nerviosa. Rafael no los confrontó. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Más tarde esa noche, Tina mencionó que planeaba visitar a su madre al día siguiente y que estaría fuera el fin de semana. Rafael asintió, con una expresión inescrutable. Sin embargo, por dentro, su ira hervía, amenazando con desbordarse. Esa noche, Rafael permaneció despierto, mirando al techo. Repetía la escena en su mente una y otra vez, alimentando cada vez más el fuego de su ira. Pensó en los sacrificios que había hecho por Rocky, el amor y la confianza que le había dado a Tina. Y así es como se lo pagaban. Al amanecer, Rafael había tomado su decisión. Confrontaría a Rocky no como un padre buscando explicaciones, sino como un hombre exigiendo retribución. Cuando Tina se fue a la casa de su madre a la mañana siguiente, Rafael la despidió con un beso en la mejilla. Ella no tenía idea de la tormenta que se gestaba dentro de él. Una vez que ella se fue, Rafael dirigió su atención a Rocky, que aún dormía en su habitación. Rafael entró en la habitación silenciosamente, de pie junto a la cama de su hijo. Rocky se agitó y abrió los ojos, confundido por la presencia de su padre. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Rocky, sentándose. Rafael no respondió de inmediato. Se sentó al borde de la cama. Su expresión era tranquila, pero sus ojos estaban llenos de una intensidad fría. «Rocky», comenzó Rafael, su voz estable pero firme. «¿Tienes idea de lo que has hecho?». La confusión de Rocky se convirtió en alarma al darse cuenta de lo que hablaba su padre. Intentó explicar, disculparse, pero Rafael lo interrumpió. «Me has traicionado», dijo Rafael, elevando la voz. «Traicionaste a esta familia. ¿Y por qué? Lujuria. Un momento de placer». Las disculpas de Rocky solo alimentaron la ira de Rafael. Él alcanzó una barra de metal que había traído del garaje, escondida detrás de su espalda. Rocky apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Rafael la balanceara, golpeándolo en la cabeza. Rocky se desplomó en la cama, con sangre goteando de la herida. Aún estaba vivo, gimiendo de dolor. Pero Rafael no había terminado. La traición exigía más que un solo golpe. Exigía justicia. Arrastrando el cuerpo inconsciente de Rocky al patio trasero, Rafael comenzó a cavar una tumba. El trabajo físico le proporcionaba una retorcida sensación de alivio. Cada palada de tierra era una liberación para su rabia contenida. Cuando la tumba estuvo lista, Rafael se giró para colocar a Rocky dentro. Para su sorpresa, los ojos de su hijo se abrieron. Rocky apenas estaba vivo. Su respiración era superficial y dificultosa. Por un momento, Rafael dudó, pero la rabia regresó, anulando cualquier rastro de humanidad que quedaba en él. Sin decir una palabra, Rafael empezó a llenar la tumba, enterrando a su hijo vivo. Los débiles llantos de Rocky fueron ahogados por la tierra, desvaneciéndose hasta que no quedó más que silencio. Para cuando Rafael terminó, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el patio. Se paró sobre la tumba recién rellenada, con el pecho agitado. El hecho estaba hecho, pero el peso de sus acciones apenas comenzaba a asentarse. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando Rafael regresó adentro. Se lavó la tierra de las manos y la ropa, sus movimientos mecánicos. No pensó en lo que le diría a Tina cuando volviera. No pensó en el futuro. Todo lo que podía hacer era sentarse en la sala de estar, mirando al vacío, esperando que las consecuencias de sus acciones lo alcanzaran. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando Tina regresó a la mañana siguiente. Había ido a casa de su madre como planeado, y esperaba volver a un día normal, sin incidentes. Pero desde el momento en que cruzó la puerta, algo se sentía mal.
Lo primero que notó fue el aire. Una quietud pesada y sofocante que parecía presionarle el pecho. Rafael estaba sentado en la sala de estar, inmóvil, mirando fijamente el suelo. No había rastro de Rocky por ningún lado, y el instinto de Tina se activó de inmediato. «¡Rafael!», llamó, dejando su bolso en el mostrador. «¿Dónde está Rocky?». Al principio no respondió. Sus manos descansaban sobre sus rodillas, sus nudillos blancos como si estuviera sosteniendo un peso invisible. Tina se acercó, su corazón latiendo rápidamente. «¿Rafael?», repitió, su voz teñida de nerviosismo. Finalmente él levantó la vista, sus ojos inyectados de sangre y vacíos. La vista le provocó un escalofrío a Tina. Nunca lo había visto así antes. «Se ha ido», dijo Rafael sin emoción. «¿Qué quieres decir con que se ha ido?», preguntó Tina, con la voz temblorosa. Rafael no respondió de inmediato. Se puso de pie lentamente, elevándose sobre ella. Había algo amenazante en su comportamiento, algo que hizo que Tina retrocediera instintivamente. «¿Dónde está?», ella exigió, creciendo su miedo. Los labios de Rafael se curvaron en una sonrisa amarga. «Sabes exactamente dónde está, Tina». Las palabras flotaban en el aire como un puñal a punto de golpear. La mente de Tina corría, hilvanando las implicaciones de su declaración. Sus rodillas se debilitaron al comprender la aterradora realidad. «Rafael». «¿Qué hiciste?», ella susurró, su voz apenas audible. Rafael dio un paso más cerca, su presencia abrumadora. «Hice lo que cualquier padre haría cuando su hijo lo traiciona, cuando su esposa lo traiciona». La respiración de Tina se detuvo. «No, no, no», tartamudeó, sacudiendo la cabeza. «Esto no puede ser real. Estás mintiendo». Pero la fría y firme mirada de Rafael le decía lo contrario. La desesperación consumió a Tina mientras retrocedía, sus ojos buscando una salida en la habitación. Tenía que salir de allí. Tenía que pedir ayuda. «¿Dónde está?», gritó ella, su voz quebrándose. «Está donde merece estar», respondió Rafael, su tono carente de emoción. Tina se dio la vuelta y corrió hacia las escaleras, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Necesitaba llegar a su teléfono, encerrarse y llamar a la policía. Pero antes de que pudiera llegar a la cima de las escaleras, Rafael la agarró de la muñeca, tirando de ella hacia atrás. «No vas a ir a ninguna parte», gruñó, su agarre como hierro. Tina luchó contra él, lágrimas rodando por su rostro. «Déjame ir», gritó. En el caos, Tina logró agarrar un jarrón de vidrio de una mesa cercana y lo rompió contra la cabeza de Rafael. Él retrocedió tambaleándose, aturdido, dándole a ella la oportunidad de liberarse. Corrió escaleras arriba, cerró de golpe la puerta del dormitorio tras ella y la cerró con llave. Sus manos temblaban mientras tomaba su teléfono y marcaba 911. «Por favor, ayúdenme», sollozó en el teléfono. «Mi esposo ha hecho algo horrible. Él mató a mi hijastro. Va a matarme a mí también». La operadora intentó calmarla, asegurándole que los oficiales estaban en camino. Tina se atrincheró en la habitación, escuchando atentamente los movimientos de Rafael. Abajo, Rafael había recuperado la compostura. La sangre goteaba de la herida en su cabeza, pero apenas lo notaba. Comenzó a subir las escaleras metódicamente, sus pasos pesados resonando por la casa. «Tina», llamó, su voz, calmada y compositivamente serena. «Sal, y hablaremos. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser». La respiración de Tina se aceleró. Ella agarró una lámpara con sus manos, lista para usarla como arma, si era necesario. Rafael llegó a la cima de las escaleras y comenzó a probar las puertas. Sabía que ella estaba en el dormitorio. Su paciencia se estaba agotando. «No puedes esconderte para siempre», dijo, con tono frío. De repente, golpeó la puerta con su hombro, tratando de derribarla. Tina gritó, presionando su peso contra la barricada que había creado. La puerta temblaba con cada impacto, y ella sabía que no aguantaría mucho. Justo cuando Rafael estaba a punto de entrar, el sonido de las sirenas llenó el aire. La policía había llegado. Rafael se quedó congelado, su ira reemplazada momentáneamente por pánico. Tina aprovechó la oportunidad para gritar por la ventana, alertando a los oficiales sobre su ubicación. En cuestión de momentos, la casa estaba rodeada. Los oficiales atravesaron la puerta, con las armas desenfundadas, gritando órdenes. Rafael no resistió. Cayó de rodillas, con las manos levantadas como si toda la pelea lo hubiera abandonado. Tina bajó corriendo las escaleras, colapsando en los brazos de uno de los oficiales. «Mató a Rocky», sollozó ella. «Lo enterró en el patio trasero. Por favor, tienen que encontrarlo». Rafael fue detenido, su expresión extrañamente tranquila. Durante el interrogatorio, confesó todo.
Relató cómo había descubierto el romance de Tina y Rocky, cómo había enfrentado a Rocky y lo había matado en un ataque de ira, y cómo lo había enterrado vivo en el jardín trasero. Los oficiales inmediatamente comenzaron a registrar la propiedad. En el patio trasero, encontraron la tumba recién cavada. Cuando exhumaron el cuerpo de Rocky, la verdad sobre las horribles acciones de Rafael se volvió innegable. El juicio que siguió fue un espectáculo, atrayendo la atención de los medios y del público. Tina testificó contra Rafael, admitiendo su relación con Rocky y detallando los eventos que condujeron al asesinato. Rafael no mostró remordimiento. Su única justificación fue que sus acciones fueron una respuesta a la traición definitiva. El jurado deliberó solo unas pocas horas antes de entregar su veredicto. Culpable de todos los cargos. Rafael fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Después de eso, Tina quedó para recoger los pedazos de su vida destrozada. Se mudó de la casa, incapaz de soportar los recuerdos que la perseguían en sus paredes. La comunidad la rechazó, culpándola por la cadena de eventos que había llevado a un desenlace tan trágico. En cuanto a Rafael, pasó el resto de sus días tras las rejas repasando los momentos que habían destruido a su familia. La rabia que una vez lo consumió fue reemplazada por un vacío hueco, un vacío que ninguna justificación podía llenar. La historia de Rafael, Tina y Rocky se convirtió en una advertencia, un recordatorio sombrío de cómo la traición, la ira y la lujuria pueden llevar a consecuencias inimaginables. Las cicatrices dejadas nunca sanarían por completo, sirviendo como un testimonio del poder devastador de las emociones humanas descontroladas.